Buenas tardes a todos, bienvenidos a la actividad del día de hoy. Con esta actividad, con esta sesión, prácticamente estamos concluyendo ya con la presentación de los segundos casos clínicos de todo el grupo. Vamos a planificar para las siguientes semanas las actividades que vamos a tener para complementar esta evaluación. Y vamos a, pues ahora a darle la bienvenida a las presentadoras del día de hoy, iniciando con la doctora Bolaños. Así que, por favor, la dinámica de trabajo va a ser igual que siempre. Las presentadoras pues van comentando los datos relacionados con los casos. Si hay algún comentario o alguien quiere hacer una intervención, puede levantar la mano y pues eventualmente yo también iré haciendo algunos comentarios puntuales para concluir los casos con algunos comentarios finales. Así que adelante, doctora Bolaños, por favor, empecemos con la presentación. Todos los que están en la sesión recuerden anotarse también en el chat de la misma para que quede registrada su asistencia. Adelante, doctora Bolaños, por favor. Un momentito, porque creo que me está dando problemas aquí el teléfono. Sí, ¿me confirma si ya está de la pantalla? Sí se ve, doctora, adelante. Muy bien, entonces, buenas tardes, Sandra Bolaño, les voy a presentar el segundo caso clínico. Este es un paciente que está con esquizofrenia. Sus datos generales, vamos a la realidad de solo 22 años, de 48 años, casado, y su motivo de consulta fue de astenia y anemia de un mes de evolución. Un motivo de consulta bastante general e inespecífico, pero a la historia de la enfermedad actual, el paciente refiere que hace un mes inició con astenia y anemia, que se utilizaba hidroxia, no consume, automedica, pero refiere que inicia con disnea medianos esfuerzos, aumenta el sueño, además de notar palidez generalizada y leve tinte histérico, por lo que consulta en el centro de salud, lo evalúan y lo difieren a cardiología. Estos pues no encontraron hallazgos anormales y deciden consultar a expertos. Sus antecedentes, tuvo COVID leve el año pasado, 29 personas, niega consumo de tabaco y alcohol, y realmente ningún otro antecedente así como muy relevante. En su examen físico, notamos que el paciente está con palidez generalizada, no se le ve ictericia en piel, mucosa subclera, tiene mucosa oral seca, no se le ve que tenga sangrado o lesiones, cuello sin adenopatías palpables, murmullo vesicular audible en todos los campos pulmonares, corazón rítmico y sintónico con el pulso radial, pero presenta un soplo holosistólico en el foco mitral de grado 3. Abdomen sin dolor o signos de organometalia, llenado capilar mayor de 3 segundos y fuerza muscular disminuida en las 4 extremidades. Su presión de 120/60, se presenta taquicárdico con 20 de frecuencia respiratoria, saturando 90%. Aquí, bueno, seguimos con hallazgos como bastante inespecíficos, no, aparte del soplo cardíaco, no tenemos
algo que nos llame mucho la atención y nos oriente hacia alguna patología ya de una vez. Entonces agregué aquí los laboratorios de ingreso. El paciente viene con 4 de leucocitos, 2.9 de hematocrito. Bueno, eso es el primer hallazgo básico que a la madre es como significativo, aparte del soplo de los históricos. Todo lo demás ha sido bastante general. Entonces, este paciente tiene anemia, tiene leucopenia y tiene trombocitopenia, solo tiene 51 trombocitos. Solo, espérenme, doctora, solo voy a confirmar aquí. Tiene 2.9 gramos por decilitro de hemoglobina. De hemoglobina. Y 9% de hematocrito. Y 9% de hematocrito, así es. Bueno, mire, aquí solo el comentario sería en relación a lo que por lo general uno encuentra como dato de referencia en la mayor parte de las referencias bibliográficas, en los cuales se menciona que una hemoglobina por debajo de 5, de 4, es incompatible con la vida, pero pues uno se lleva este tipo de sorpresas. Pues puede ser que haya algún grado de hemodilución o costó mucho sacar la muestra, pero ya encontrar un paciente con 2 gramos de hemoglobina es obviamente muy, muy llamativo y muy extraordinario, aunque la anemia como tal es una causa bastante frecuente de consulta pues en lo ambulatorio y también en las emergencias de los hospitales. Entonces, tener un paciente que tenga 2.9 gramos por decilitro de hemoglobina, primero nos tiene que orientar a que el trastorno que está llevándolo a tener esto es suficientemente crónico y gradual para permitirle o haberle permitido generar mecanismos de adaptación para poder tolerar este tipo de alteración y estar vivo, o sea, y llegar a la consulta. Porque cualquier paciente que desarrolla esto de forma muy rápida o de forma aguda, se va a morir. O sea, eso lo tenemos muy claro. También llama la atención la reducción significativa de las otras líneas celulares, o sea, no solo la línea roja, sino los glóbulos blancos y las plaquetas. Esto nos lleva al motivo de consulta inicial que usted mencionaba. Efectivamente, la astenia y la adinamia son causas no solo muy frecuentes, sino muy inespecíficas de consulta. Pero casi cualquier cosa, cualquier condición clínica, cualquier enfermedad de tipo metabólico, oncológico, electrolítico, cardiovascular, neurológico, casi cualquier cosa le puede dar astenia adinamia a un paciente. Entonces, es algo que nos obliga a efectuar pruebas diagnósticas muy amplias, tratando precisamente de buscar o de descartar cualquier alteración que pueda estar justificando la sintomatología. Pero con estos niveles que nos está mostrando, pues más que justificado que el paciente refiera este tipo de situación. Hay otros datos aquí en los laboratorios que nos comenta que son de hecho importantes. Si quiere, continuemos presentando esos mismos datos del laboratorio de ingreso. Por favor, doctora, adelante. Muy bien. Bueno, entonces tenemos tiempos de coagulación, el TP de 16.9, TPT 36.4, tenemos un INR de 1.52 y en su química tenemos 148 de glucosa, 1.12 de creatinina con 16.7 de PUM, 136 de sodio y 4.1 de potasio. Y luego iba a pasar al listado de problemas, pero no sé si quiere hacer algún comentario de los testos de laboratorio. Bueno, tal vez solo aquí también que llama la atención la prolongación moderada o leve de los tiempos de coagulación, ¿no? Y esto ya nos puede ir orientando también a otras posibles causas de la pancitopenia que está refiriendo o que estamos encontrando pues en los laboratorios de ingreso. También llama la atención el nivel de glucosa del paciente, tiene 148 miligramos por decilitro, y fuera de eso, pues no pareciera haber mayor alteración, por lo menos en esto, pero aquí sí tenemos que hacer un estudio más amplio. O sea, habría que incluir otras pruebas de tipo funcional, particularmente pruebas de funcionamiento hepático completas,
habría que evaluar también cómo Sí, están sí, más sus pruebas adelante. hormonales, o sea, hay que ampliar las pruebas diagnósticas para descartar otras posibles causas de la alteración. Adelante, doctor. Sí, entonces, bueno, eso lo voy a decir despacito, pero cabal ya empezó a tocar de lo que iba a hablar después. ¿No? Entonces, a nuestro listado de problemas tenemos la pancitopenia aguda. Las causas tenemos de punto A, metabólico, deficiencia de folato, deficiencia de hierro, deficiencia de B12, infecciosas, que pueden ser bacterianas o virales, y las que son menos frecuentes, causas neoplásicas o inmunológicos. Además de, como problema número 2, se puede poner la hiperglicemia simple que presenta el paciente por el 148 de glucosa, que se puede poner como punto A, descartar diabetes mellitus, y punto B, que sea por causas de estrés. Entonces, aquí les tengo un pequeño video, son como 3 minutos nomás. Deja darle. Ahí está. Sí, se logra escuchar el audio. No lo escucho. De hecho, a usted estamos teniendo, no sé si soy solo yo, pero estamos teniendo como problemas para poderla oír, como que anduviera usted en un lugar con mucho viento o algo, o no sé qué pasa, pues, pero como que el micrófono no está muy bien y se oye mucho como ventarrón. Pero el video que nos está proyectando ahora no se escucha. De hecho, creo que no está corriendo. Ahorita lo pausé, le voy a volver a poner play. Pero sí, no está corriendo el audio, ¿verdad? No lo veo que corra, pero si quiere, explíquelo usted, doctora, adelante. Sí, aquí lo que explicaba en el videíto tiene como un esquema. Este se enfoca principalmente solo a anemia, pero es solo de la alteración de los eritrocitos. Pero explica así como qué es disminución de la hemoglobina. Por lo tanto, hay una disminución de la capacidad de oxígeno que se transporta en la sangre y nos lleva al hipoxia de los tejidos, y esas son las manifestaciones por lo que vemos las manifestaciones de la anemia. Entonces, como respuesta a esto, el cuerpo tiene mecanismos compensatorios en donde, bueno, por la demanda de oxígeno aumenta la carga de trabajo que tiene que tener el corazón. Entonces, vamos a ver también. Sí, lo del flujo hiperdinámico, por lo mismo del aumento de la demanda de oxígeno y el esfuerzo extra que está haciendo el corazón se da un flujo hiperdinámico, y esto de hecho nos explica el soplo sistólico que tenía el paciente. También a largo plazo puede llevar a falla cardíaca si esto se da crónicamente. También hay mecanismos compensatorios renales. Y bueno, prácticamente eso es lo que explica el videíto. Tal vez aquí solo lo que habría que profundizar es en el análisis o cómo vamos a abordar a un paciente que tiene pancitopenia. El término en sí ya implica que las 3 líneas celulares están alteradas y que debe haber algo que está afectando la producción de todas. Entonces ya uno piensa inmediatamente, casi que de forma directa, en descartar problemas de la médula ósea. Vamos a dar 2 pasos atrás, digamos, y vamos a pensar cómo abordar a un paciente que tiene anemia. Recuerden lo que platicamos al principio de la rotación y que de hecho, vamos a volver a revisar más adelante cuando platiquemos de los trastornos específicos de cada línea celular. Pero recuerden cuando comentamos en la parte de anemia, uno lo primero que debe de pensar o de considerar es definir cuál es la morfología de esa anemia.
Y para definirlo, siempre recordar que hay que evaluar el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. La información de esos tres parámetros nos ayuda a definir si la anemia es una anemia microcítica o macrocítica o normocítica. Y si es una anemia hipocrómica, normocrómica o que tiene hipercromía. Y también si es una anemia que tiene formas celulares más o menos estables, digamos, o si tiene mucha variabilidad en la forma de los glóbulos rojos. De acuerdo a esos parámetros, ya uno va orientando sus posibles diagnósticos diferenciales, recordando que la causa principal de anemia en el mundo son las anemias de tipo nutricional o las hipoproliferativas, que característicamente tienen o cursan con microcitosis y con hipocromía. Ya definiendo eso, el segundo paso, digamos, que debemos tomar para ver o definir dónde está surgiendo el problema de la anemia es el recuento de reticulocitos. Si el recuento de reticulocitos es elevado en un paciente con anemia, uno lo que debe traducir clínicamente es que esa anemia no se está originando por situaciones de la médula ósea, sino que la médula se está respondiendo de forma correcta produciendo más precursores. Entonces ya uno se va a evaluar otras posibles causas. Pero si el recuento de reticulocitos está bajo y aún más, si también se asocian estas deficiencias de otras líneas celulares, entonces uno debería de pensar que efectivamente es la médula ósea la que nos está dando problemas. Sigamos, doctora. Muy bien. Bueno, ahorita siguiendo con el análisis, cabal. De hecho, se me adelantó un número de puntos que los quiero explicar, pero no importa. La pacitopenia es reducción de las tres líneas celulares en la sangre, en la sangre periférica. No es una patología por sí misma, ¿verdad? Sino es un hallazgo analítico que es secundaria a una causa principal. Entonces, el tratamiento y pronóstico siempre de los pacientes con pancitopenia eh, depende bastante de la etiología. Entonces, siempre hay que hacer como pruebas para indagar qué es lo que está causando la reducción de las células, de la celularidad. Hay datos pues, geográficos, socioculturales que nos indican como que las causas más frecuentes, como usted ya mencionó, por las nutricionales son las más comunes en el mundo. Eh, Además, en países como Guatemala, las que le siguen a las causas nutricionales son las causas infecciosas, mientras que en los países desarrollados se vuelven más comunes las causas malignas y las, bueno, anemias. Entonces, aquí tenemos estudios como, o sea, estudios que se tienen que hacer en estos pacientes para poder definir la causa, para la causa principal que nos está causando el problema de la pancitopenia. Entonces, de vitamina B12, ácido fólico, otra deficiencia nutricional que realmente no es común es la deficiencia de cobre, pero esa, bueno, es raro. Usualmente son deficiencias de hierro, B12 o ácido fólico. Entonces, los tiempos de coagulación nos, también nos dan datos acerca de si hay coagulación intravascular disseminada. Eso nos orienta más a que sea un problema maligno de leucemia. También las pruebas de función hepática, marcadores como la LDH, calcio, potasio. Bueno, los estudios serológicos que son aquí, las pruebas infecciosas, las pruebas reumatoideas, realmente se hacen si hay otros hallazgos clínicos que nos orienten a pensar a un problema reumatoideo, al igual que las autoinmunes. Aunque si se empiezan a descartar las causas más frecuentes, se pueden solicitar, aunque el paciente no tenga una clínica obvia de estos problemas.
¿Qué otro iba a mencionar? Bueno, sí menciona también de ecografía de abdomen, que también por examen físico, ¿verdad? La palpación, si hay extraordinaria. Muchas veces en los pacientes con pancreatopenia también se valora realizar un corte periférico para evaluar las características de las células, ¿verdad? Pero en este paciente, como tenía tan poca celularidad, no, pues no se autorizó hacerle un corte periférico a él. En el manejo y tratamiento. Entonces, además del tratamiento etiológico, que para este estamos haciendo todas las pruebas para indagar más acerca de qué es lo que le está causando la pancreatopenia, es importante el tratamiento transfusional, la terapia transfusional. En este paciente que llegó con 9 de hemoglobina, se transfundió pues la misma emergencia. Y aquí les tengo un laboratorio de hematología que se hizo post-transfusión de él, que ya trae nuestro recuento de reticulocitos, ya sus blancos de hecho siguieron para abajo con 2.71, la hemoglobina se subió a 5, una hematocrita de 15.70. Aquí tenemos caballos datos que están mencionados, que no están del volumen corpuscular medio, de la hemoglobina corpuscular media, y la distribución eritrocitaria media. Eh, Nuestro paciente presentaba, el volumen corpuscular medio alto, con una hemoglobina corpuscular casi normal. Y en el recuento de reticulocitos tiene 2.47 con una fracción de 53% de fracción inmadura. Otros datos que son importantes, quiero mencionar acá. De la fracción inmadura que se encuentra, pues, sexual en este paciente. Usualmente nos orientan a... Bueno, mi hijo, voy a pasar al siguiente punto porque no me acuerdo cómo iba a decir esto. Tal vez solo para complementar lo que usted estaba comentando en relación a la terapia transfusional, aquí no nos cabe duda que tienen que transfundirse, o sea, el paciente había que transfundirlo desde que ingresó, debido a que pues no solo la hemoglobina estaba demasiado bajo, recordemos que si los pacientes tienen por lo general menos de 8 o menos de 7 gramos por decilitro, uno debe considerar transfundirle células empacadas. Pero no solo ese punto, sino que también venía con soplo los históricos, o sea, tenía datos de falla cardíaca relacionada con ese nivel de anemia tan grave que tenía en ese momento. El problema de transfundir a un paciente que uno todavía no le ha hecho todas las pruebas diagnósticas es que las transfusiones mismas pueden alterar los parámetros que uno quería evaluar en principio. Pero definitivamente este paciente al final de cuentas va a terminar en realización de médula ósea, o sea, eso no hay duda. Adelante, doctora. Muy bien. Sí, aquí tenemos los otros laboratorios. Con este paciente, como usted dijo, terminó siendo necesaria el aspirado de médula ósea, pero sí, siempre siguiendo como que la ruta que ruta diagnóstica, sí, que uno sigue con los pacientes, de las causas más probables a las menos probables. Se le sacaron las pruebas para ver las causas nutricionales, tenía colato normal, de 12 normal, el hierro lo tenía alto, que hierro y ferritina, que puede ser porque el paciente había estado tomando suplementos de hierro, o puede ser también secundario a transfusión, pero usualmente es después de varias transfusiones que se eleva el hierro por esa razón.
De nuestras pruebas infecciosas, el paciente negativo a todo. Panel de hepatitis negativo, de negativo, TOR, el virus de Epstein-Barr, VIH, el COVID, todo negativo en el paciente. Y puse otros datos también de la química sanguínea. Tenía la bilirrubina total un poco elevada, no tanto que uno pensaría en causas físicas, sí tenía, o sea, está elevada, la que está elevada es indirecta, entonces sí había, sí tiene destrucción de ahí de los eritrocitos, pero luego el frote periférico que mencioné que por la tan baja celularidad que tuvo el paciente no se valoró fuera útil hacerlo con él. Y el paciente pasa a aspirado de médula ósea, ¿verdad? Y biopsia de hueso. Para evaluar directamente la producción ahí de células. Bueno, aquí están las referencias, pero creo que se comió una diapositiva aquí la presentación. El paciente lo que resultó teniendo fue una leucemia linfocítica aguda, leucemia linfoide aguda. Y se le estaban corriendo, lo último que supo el paciente es que se le estaban corriendo estudios de inmuno, no sé el nombre. Bueno, pero estudios de inmunofluorescencia es la palabra, eh, para pues, tipificar el tipo de leucemia que tenía, aparte de las células anormales, eh, tenían que tipificar para saber cómo se iba a clasificar su leucemia. Aquí solo que aquí no son inmunofluorescencias, sino estudios de inmunohistoquímica, doctora, ¿vale? Entonces, para clasificar a la leucemia y de acuerdo a eso, establecer cuál es el tratamiento más adecuado para el paciente. Vamos con la parte final de su caso y ya los comentarios finales. Adelante. Sí. Bueno, aquí puse una imagen en la revisión, son dos diapositivas de revisión. En esto solo es como el resumen de todo lo que uno va viendo con el paciente, los datos importantes, primero las pruebas de la sonda periférica y luego ya las de médula ósea, que ya se mencionaron en la presentación. Y aquí tenemos las causas de las toxicopenias que se pueden dividir de diferentes maneras, ¿verdad? Por cronicidad, en agudas crónicas, por causa adquirida o congénita. Uno las que investiga inicialmente, todas las que mencionamos ahorita son causas adquiridas, ya sea por fallo medular, infiltración de la médula ósea o las de destrucción y redistribución propiamente en la sangre periférica. Las congénitas son pues menos frecuentes, ¿verdad? Debido a esta enfermedad de mutaciones, son hereditarias. Nuestro paciente entra en la causa, o sea, una pancitopenia de causa adquirida por infiltración de la médula ósea, maligna, es una leucemia aguda, ¿verdad? Y de conclusiones, pues la etiología de la pancitopenia varía mucho, se requiere una evaluación diagnóstica detallada, con pruebas de laboratorio para indagar en cada caso que es la causa subyacente. Los síntomas asociados son totalmente secundarios a la pancitopenia, independientemente de cuál es la etiología.
Y en países como Guatemala, las causas más comunes son los trastornos nutricionales y causas infecciosas, que no por eso significa que no vamos a indagar en pacientes como este, causas que son menos comunes como la neoplástica. Y pues gracias por su atención. Perfecto, doctora. Mire, este caso es muy interesante por la gravedad de la presentación, o sea, de las alteraciones que presentaba al momento del ingreso. Yo, pues, agradezco el esfuerzo de presentar aún con los problemas técnicos que evidentemente afrontó, porque se le escuchaba muy a lo lejos y realmente costaba un poquito entenderle, pero creo que se cumplió el objetivo de no solo la presentación del caso, sino de sacarle un poquito más de provecho al tema para reforzar los conocimientos de lo que ya vimos al principio de la rotación lo que se refiere a análisis de hematología completa y lo que vamos a ver al final de la rotación con las anomalías específicas de cada grupo celular. Entonces, lo único que le voy a pedir, doctora Bolaños, para complementar su evaluación y su nota, es que me haga un favor, bueno, que nos haga un favor a todo el grupo. Cuando llegue a su casa o cuando esté en una computadora con una conexión a internet más estable, eh, por favor grabe su presentación, grabe su caso clínico, así como lo presentó ahorita. Así ordenado y todo, con un audio que sea más entendible. De repente ahí logra también que podamos ver el video que nos quería presentar y cuando tenga listo el video me lo envía al correo institucional y lo voy a subir después al canal de YouTube. Correcto, para que lo podamos revisar más despacio de nuevo y pues que reforcemos lo que estamos platicando el día de hoy. Sería la única tarea pendiente que le quedaría para obtener su nota del caso, doctora, pero el caso estuvo bien, estuvo interesante y creo que lo presentó de forma adecuada, pero sí necesito que me lo envíe con un audio más adecuado, por favor. Muy bien, doctora Bolaños, gracias por la presentación. Ahora vamos a pasar a la presentación de la doctora Navichoque, así que pues agradezco de nuevo a la doctora Bolaños y le pido a la doctora Navichoque que presente su pantalla y que nos cuente su caso. Adelante. Sí, doctor, buenas tardes. No sé si me escucha ahí, es que tengo audífonos, no sé si me los quito mejor o ahí me escuchan bien. Yo lo escucho bien, creo que ¿Sí? sí se escucha bien. Adelante. Ah, bueno, ahorita voy a compartir. Bueno, este es mi caso clínico, es sobre hemorragia gastrointestinal superior. Acá tenemos a una paciente femenina de 38 años que es originaria de Barberena, Santa Rosa y residente también del mismo lugar. Ella nació el 11 de junio del 84, es casada, ama de casa, cristiana y se escolaría hasta segundo primaria. El motivo de consulta de la paciente es hematemesis y melena de 24 horas de evolución. En la historia de la enfermedad, la paciente nos refiere que hace 24 horas inició con un episodio de hematemesis de aproximadamente 50 cc. También presentó 3 episodios de melena de aproximadamente 75 cc. En este momento no automedica ni consulta. Sin embargo, el día de hoy la paciente refirió dolor en epigastrio, que no irradia, pero sí es de intensidad 8 de 10. Y volvió a presentar 3 episodios de hematemesis y 3 episodios de melena, por lo que decidió consultar. En los antecedentes, no tenemos antecedentes familiares, traumáticos, quirúrgicos ni alérgicos. Sin embargo, médicos tenemos la hipertensión arterial diagnosticada hace 10 años, que es tratada con irbesartán, y gastritis diagnosticada hace 6 años. En los ginecobstétricos tenemos una menarca a los 12 años, 2 gestas, 2 partos, 0 abortos, 2 hijos vivos y 0 hijos muertos. Al examen físico, la paciente ingresa con una presión arterial de 110/70, una frecuencia cardíaca de 89, una frecuencia respiratoria de 18 y saturando 98%. La paciente se encuentra en regular estado general, con náuseas, palidez generalizada,
Si está orientada en espacio y persona, al abdomen se encuentra blando y depresible, hay ruidos gastrointestinales presentes, no hay signos de irritación peritoneal, pero si hay hepatomegalia, se palpa 8 centímetros por debajo del reborde costal. Al examen físico también se realizó un tacto rectal, evidenciando la melena, ¿verdad? En el listado de problemas tenemos la hemorragia gastrointestinal superior, a descartar varices, ya sean esofágicas o gástricas. En el análisis y discusión, pues sabemos que el HGI, hemorragia gastrointestinal superior, es el sangrado que está provocado por alguna lesión en el tracto digestivo superior, que está por arriba del ángulo de Treitz. Sabemos que, se localiza en la unión duodeno-yeyunal. Clínicamente, esta se va a manifestar con hematemesis o vómitos con sangre o en restos de café. También puede ser por melena o, como en nuestro caso clínico, de ambas formas. Se va a clasificar según la magnitud de la hemorragia. Puede ser leve, corresponde solo al 10% del volumen. Puede ser moderada, que corresponde al 10 al 20% del volumen sanguíneo, o severa o masiva, cuando ya corresponde a más del 20%. La exploración física siempre hay que darle importancia a los hallazgos como la palidez de la piel y de las mucosas, si hay alguna hepatopatía crónica, si hay ictericia o hepatoesplenomegalia y ascitis. Para confirmar una hemorragia gastrointestinal, digestiva alta, también es importante el tacto rectal, como le mencioné, que se hizo en la paciente para detectar pues la sangre en deposiciones y evaluar hemodinámicamente a la paciente con la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En la propuesta de manejo, realizar exámenes de laboratorio como hematología química y tiempos. En el caso de la paciente tenía blancos en 8.03, una hemoglobina en 8.8, un hematocrito de 24.8, plaquetas en 281. En la química, una glucosa de 95.5, una creatinina en 0.7, un BUN en 15 y un sodio en 135. En este caso, pues no fue necesario hacer una transfusión sanguínea, y también se realizó una endoscopía diagnóstica, evidenciando en el informe una, se me olvidó, una hemorragia gastrointestinal varicial, varices esofágicas. En el plan terapéutico, en estos casos las guías nos dicen la administración de inhibidores de la bomba de protones. Esto generalmente en forma intravenosa y en dosis altas durante 3 días. Por ejemplo, omeprazol a una dosis de 80 miligramos en bolos seguidos de infusión continua, intravenoso a 8 miligramos por hora. En el caso de la paciente se le dio omeprazol de 40 miligramos intravenoso cada 24 horas. Como conclusión del caso, ante cualquier diagnóstico siempre es importante asegurar la estabilidad hemodinámica del paciente, administrando oxígeno o reposición de volumen intravascular, y como había mencionado, lo de las transfusiones sanguíneas, siempre que el paciente mantenga una hemoglobina entre 7 y 9 gramos por decilitro. En el caso de la paciente estaba en 8.8, y recomiendan también el inicio inmediato de los inhibidores de bomba de protones por vía intravenosa, aunque aún no se haya hecho la endoscopia diagnóstica. El diagnóstico se lleva a cabo determinando el origen de la hemorragia, si es alto o bajo. En este caso, en el caso de la paciente, es por arriba del ángulo del Treitz, es alto, y se evidencia por la hematemesis y por la melena, ¿verdad? Como conclusiones, si el paciente presenta antecedentes de alcoholismo, cirrosis o cualquier otra alteración hepática, se debe uno más inclinar más que todo a un diagnóstico de sangrado alto de origen variceal o varicoso. En cambio, si es de origen no varicoso, hay que ver con el paciente si hay antecedentes de consumo de AINES o de ácido acetilsalicílico. Y como les mencioné, la endoscopía es la primera opción diagnóstica en estos pacientes con sangrado digestivo alto, y en el 95% de los casos nos permite identificar el sangrado digestivo superior. Acá les muestro la bibliografía.
Y eso sería todo, doctor. De acuerdo, doctora. Mire, el caso está bien presentado, tiene todos los elementos que debe contener. Yo solo me quedo con una duda ahí porque al final no escuché bien cuál fue cuál es el factor de riesgo que podemos considerar en esta paciente para que haya desarrollado hemorragia gastrointestinal por varices esofágicas. O sea, ¿sí tenía antecedente de alcoholismo? Sí, doctor, lo que pasa es que como fue en la emergencia, entonces no tengo tanto como todos O sea, los no datos, teníamos ese dato pero, entonces. ajá, exacto. Entonces, por eso me costó un poco con el caso, porque estuve en la emergencia, entonces fue como que el que más vi, pero no tenía ese dato, entonces no estoy segura, la verdad. Miren, siempre que tengan un paciente o una paciente con hemorragia gastrointestinal superior, lo característico es que llegue con melena. Es más, a veces ni siquiera hay necesidad de ir a hacer de tacto rectal, porque o uno ve el manchado en su ropa interior o tiene un olor muy característico. O sea, la verdad es que es un olor que si ustedes ya lo experimentaron, ya lo olieron alguna vez, ya no se les olvida. O sea, cuando entran a alguna sala de evaluación o algo y sienten ese olor y ustedes dicen, mira, aquí quién tiene melena, ¿no? Y van y lo revisan. Entonces, pero lo característico precisamente de hemorragia gastrointestinal superior, aparte de la metamesis que pueda tener los pacientes, es la melena. Siempre es importante definir qué tipo de manifestación clínica está teniendo el paciente. Es más, en muchas ocasiones, y sobre todo en pacientes adultos mayores, la manifestación principal no es tanto melena o hematoquesia o hematemesis, sino anemia, una anemia crónica sostenida y que no mejora. Entonces ya uno debería pensar que el paciente está perdiendo o está teniendo pérdidas gastrointestinales hematológicas de forma crónica. Las causas principales siempre son situaciones de úlcera péptica, o sea, úlcera gástrica o duodenal, o gastritis erosiva exógena, generalmente relacionada con ingesta crónica, ya sea de alcohol o de AINES. Las varices esofágicas uno las mira más en el contexto hospitalario y por eso siempre las tiene uno en mente, porque por el tipo de paciente que acude a los hospitales de referencia es bastante más frecuente que cuando uno ve pacientes en otros ambientes, digamos en una clínica familiar o en su consultorio particular, en un sanatorio, digamos, pequeño. Ahí las causas son totalmente distintas y siempre hay que pensar como primeras opciones de hemorragia gastrointestinal superior, ya sea gastritis erosiva exógena por ingesta de AINES o por alcohol, o la presencia de una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. Sin embargo, cuando uno ya clínicamente observa algunos factores, algunos datos que presenta el paciente y que lo hacen pensar que tenga cirrosis, entonces ya uno incrementa la posibilidad de que efectivamente tenga varices como causa de hemorragia gastrointestinal. Entonces, siempre buscar en el examen físico si no tiene hepatomegalia o si tiene el hígado endurecido, ver que no tenga citis, que no tenga circulación colateral, que no tenga alguna otra manifestación que haga pensar que tenga cirrosis hepática. Porque en un paciente o una paciente con cirrosis hepática, la posibilidad de que tenga hemorragia gastrointestinal por varices sí es bastante mayor a lo que estamos platicando en el contexto general. Entonces, siempre recordar en esas causas o pensar de esa manera. No pensar que automáticamente cualquier paciente con hemorragia gastrointestinal superior va a tener varices esofágicas. Fíjese que también, solo para cerrar ya el comentario, cuando un paciente tiene hemorragia gastrointestinal superior, independientemente de la causa que lo llevó a tenerla, el tratamiento debe ser con dosis altas de inhibidores de bomba de protones, idealmente por vía intravenosa. Esto implica que le voy a dar a mi paciente por lo menos 80 miligramos de omeprazol al día intravenoso. Se lo puedo dar en una sola dosis o se lo doy repartido 40 miligramos cada 12 horas, por lo menos 2 semanas. Y luego ya le puedo empezar a bajar la dosis. Entonces es el tratamiento de primera línea en cualquier caso de hemorragia gastrointestinal superior. Pero si mi paciente tiene hemorragias por varices, hay dos tratamientos que debo siempre considerar.
Uno es el tratamiento con infusiones de ocreótido intravenoso. El ocreótido intravenoso ayuda a reducir el sangrado por varices o la presión del lecho esplácnico. Y el otro tratamiento que debo de considerar usar, pero cuando el paciente ya está estable y ya no está sangrando activamente, es darle beta bloqueadores, sobre todo propanolol. El propanolol a dosis entre 20 y 40 miligramos al día en estos pacientes ayuda a reducir las recurrencias de sangrado por varices esofágicas. Entonces, además de lo que yo le haga a mi paciente con ligaduras de las varices o el mismo tratamiento que estamos planteando, debo de usar bloqueadores, beta bloqueadores de manera crónica para reducir la posibilidad de que esté teniendo sangrados recurrentes. Recuerden eso siempre, por favor. Ok, entonces, doctora, yo creo que ahí estamos ya con su caso clínico. Tal vez solo le voy a pedir que agreguemos estos comentarios que hicimos al final en las últimas diapositivas. Agreguemos cuáles son las indicaciones para el uso de ocreótido en sangrado gastrointestinal y también agreguemos cuáles son las indicaciones para el uso de beta bloqueadores y de qué forma se utilizan en el contexto de hemorragia por varices esofágicas. Con esas correcciones me vuelve a enviar su caso que me envió el día de ayer, si no recuerdo mal, y ya pues completamos la evaluación de los casos clínicos. Si no hay preguntas o dudas, pues con esto estaríamos dando por concluida la actividad del día.